Bienvenidos a otro episodio más de Vivo Podcast, episodio 16, si no me falla la memoria. Su servidor Miguel Aikens y ando con mi co-host, como siempre, Laura Porras. Hola. Sean bienvenidos de una vez. Este episodio para nosotros es muy especial, al igual que todos. Para mí es un honor tener a un mujerón aquí en nuestra mesa. Resulta ser, la voz va a vacilar esto probablemente, es una pastora mía también. Y yo creo que hay muchísima información ahí que quiero comentarles acerca del increíble ser humano que tenemos acá en esta mesa. Yo me siento muy bendecido de tenerla acá. Pero sin más, recordarles a la gente, porfa, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Instagram, TikTok, todo como aparecemos como @VivoPodcastCR. Y vamos a darle de una vez. Entonces, nuestra pastora, Andre, bienvenida. Hola. Bienvenida a la Bienvenida, mesa. Andre, muchas gracias por estar acá. Ay, muchas gracias. Andre, tal vez si le Tengo puedes dar- rato de que no me digan pastora ya. Hoy vamos a contar esa historia. mi Hoy vamos a es mi contar esa pastora, historia. es mi pastora. Y ahorita les contamos esa historia también. Andre, si lo puedes decir a la gente como un poco de tu historia, tu currículum, edad, lo que quieras decirle a la gente para que te conozcan, por lo menos así, por Ok. encimita ahorita. Ok. Tengo 30 más 13. Los que no sepan la mate, Pues pues lo adivinan. ese toque, se Lo voy a robar. adivinan. Tengo 22 años de casada. Tengo 2 hijas adolescentes. Y bueno, yo soy abogada de profesión. Ujú. Y estudié Derecho y trabajé como abogada más de 15 años en Derecho Laboral. Y en algún momento renuncié para convertirme en la líder ministerial de Casona Kids, que es un ministerio de niños y de adolescentes en Comunidad Paz. Ujú. Así que dejé toda la parte profesional por un llamado muy lindo espiritual. Y bueno, hoy vengo a compartirles la historia de qué pasó y por qué el Señor a veces cambia los planes y aprender a vivir Eclesiastés 3, que es, hay momentos para todo. Hay momentos para reír, hay momentos para llorar, hay momentos para aprender, hay momentos para dar. Y eso es lo que quisiera compartir hoy. Ok, buenísimo. Tal vez para darle un poco de contexto a la gente, yo cuando entré a la Comu, nosotros entramos hace tal vez como unos 6 años. Entonces yo fui a la Comu, empecé a asistir como, nada más simplemente como una persona que va y recibe y todo bonito, va para la casa. Sí, sí, sí. Así medio tibio el asunto, ¿verdad? Ujú. Y es porque, no sé si yo lo he dicho abiertamente, pero yo cuando empecé a ir a la Comu, toda mi crianza fue en parte católica. Entonces, cuando yo empecé a ir a la Comu fue porque papá me lleva. Y me encantó el lugar. La primera persona que estuvo dando una prédica fue Andy. Y a mí, como anillo al dedo. Y yo dije, o sea, yo tenía que estar aquí, ¿verdad? Por algo estoy aquí hoy. Ujú. Y a partir de ahí me quedé. Por ahí del 2020 viene pandemia. Nosotros empezamos a ver cómo servíamos de alguna manera en la iglesia. Entonces empezamos a hacer todo nuestro proceso de anfitriones, todo virtual. Hacíamos cosas así que realmente ya no se hacen hoy por hoy. Ujú. Y después viene una feria. Así funciona. Normalmente viene una feria de los mismos servidores y te dicen como, ¿qué querés? ¿A dónde querés servir? Ujú. Entonces hay un montón de ministerios. Entre esos está Casona. Y yo dije, ¿por qué no? Yo tengo un hijo, ¿por qué no? ¿Verdad? Ujú, Entonces ujú. entramos a Casona, entro a Media también, pero Media, no, ni siquiera he entrado a Media ahí. Entro a Casona y conozco a Andre. Ujú. Entonces, en medio de pandemia, Andre nos invita a la casa para conocernos a nosotros. Ujú. Fue súper chiva porque también estaba Efra, que vos conoces a Efra, Ajá. Efra y Mela. Y fue como un almuerzo súper bonito ahí en la casa de ellos. Entonces, para mí fue súper enriquecedor. Y empezamos a servir. Y de un pronto a otro, en cuestión de un tiempo, nosotros se nos complicó un poco la cosa por trabajo. Yo en aquel entonces estaba full, 2 trabajos y toda la cosa, y se me complicó muchísimo. Entonces decidimos salirnos. Poco tiempo después, nos damos cuenta de que Andre deja de ser pastora Ujú. de Casona. A todo esto Ujú. nunca preguntamos. Me di cuenta por Efra mucho tiempo después de que había una situación que estaba pasando en tu casa y vos decidiste dejar el ministerio. Atender el primer ministerio, que es La la Ajá. familia. Y ese fue el mensaje que vos diste en tus redes sociales, ¿verdad? Cuando regresé. Y que te comenté ahora que igual, yo creo que la segunda enseñanza que yo escuché en la Comu fue
de Andre, que en ese momento le estaba diciendo a ella que fue donde la empecé a seguir. Me pareció excelente. Todavía la recuerdo. Y eso fue hace más de más de 6 años. ¿sí? Sí, más de 6 años. La empecé a seguir en sus redes y de repente vi un mensaje, un video de Andre de que se va a retirar, ¿verdad? De que ya no va a haber más. Y uno piensa muchas cosas, ¿verdad? Estaba la pandemia, uno asume muchas cosas, ¿verdad? No dio explicaciones, no tenía que darlas. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Verdad? Pero bueno, uno sigue con su vida. Sí. Y hoy por hoy hay una historia poderosa, impresionante detrás de eso. Entonces, nos encantaría y es un honor para nosotros que estés acá para que la compartas con nosotros. Sí. Bueno, definitivamente es difícil cuando uno está en medio de una prueba poder pensar que después puede estar uno acá compartiendo el resultado. Uno tiene la esperanza de que va a tener un final feliz, como uno dice, ¿verdad? Pero también uno conoce la palabra y sabe que no todo el mundo tenía finales felices. ¿Verdad? Muchas veces los grandes guerreros al final estaban, un José estuvo en la cárcel o murió algún hijo, o sea, no siempre la historia de fe y en la palabra es siempre tan fácil de llevar. Final feliz. Exacto. No todo siempre tiene final feliz. Así que sí le doy gracias a Dios que puedo contar ahora la historia. Y efectivamente, en redes sociales, bueno, cuando yo estaba en la Comu, a mí me encantaba enseñar, me encantaba tratar el tema de los servidores. Yo nunca fui maestra en la escuela dominical, sino que siempre estaba a cargo más de los servidores. Me encantaba poder invitarlos a la casa, conocerlos, más bien nos faltó tiempo, pero siempre he sido una persona que me gusta acompañar a la gente que está sirviendo. Y estoy convencida de que cuando uno cuida a esas personas pueden hacer bien lo que Dios les está llamando a hacer. Y es como una escala de cuidado, ¿no? Entonces sí fue muy difícil para mí dejarlo de un pronto a otro, porque como les decía, yo estaba en la Comu, estaba súper feliz, viviendo mi vida feliz y amando mi trabajo. Y un día recibí la llamada de la escuela de mi hija menor de que había estado vomitando, que la recogiera. Y yo creo que todos los que somos papás sabemos que en algún momento nos han llamado el kinder y es como, y típico, lo monta uno al carro y podemos pasar a McDonald's. Y uno como, no era para tanto. Entonces no me preocupé, la recogí. Y empecé a notar que cada vez que la llevaba en la mañana a la escuela era que vomitaba. No vomitaba en ningún otro momento más que cuando estaba en la escuela. Esto fue después, un poquito después de COVID. Pero bueno, devolviéndome un poquito, ella empezó por el tema de COVID, realmente era pequeña, ya tenía 8 años en ese momento. Y a los 8 años todavía está este pensamiento abstracto, ¿verdad? Y ella es como un monstruo, ¿no? El que está ahí y me infecta y no puedo ir al play, y no puedo ir a la escuela y mis abuelos y todo el tema. Entonces, claro, para ella fue muy difícil, empezó a generar taquicardias y empezó como a estar muy preocupada. Y yo creo que COVID afectó a todos de muchas maneras y a los niños de manera muy específica. Y bueno, yo creo que yo no noté tanto los síntomas hasta que la llevamos a un cardiólogo porque el tema era más de las taquicardias y él me dijo, es ansiedad. Y yo dije, bueno, ansiedad, ¿no? Que se relaje, no sé, que vea más fábulas, o sea, ¿qué necesita? Esto se arregla muy fácil, fue lo primero que yo pensé. Y yo creo que es lo que uno piensa de ansiedad, es como de preocupación, como sentirse incómodo. Sin embargo, hay una cosa que se llama ansiedad conversiva, que es cuando físicamente empezás a reaccionar a la ansiedad de manera física, que fue lo que ella empezó a generar. Entonces, claro, habían vómitos, es que si les explicara tantos síntomas que yo desconocía, que cuando yo llamaba a la doctora y le decía, digamos, un día se quedó ciega, entonces está ciega, y la psiquiatra me decía, así es normal. Y yo, ¿cómo? ¿Normal? Sí. ¿Y por qué no me dijo? Y entonces me decía, doña Andrea, porque si yo le dijera todos los síntomas que puede tener, usted se vuelve loca. Puede ser que le dé, puede ser que no, porque la mente es tan poderosa, tan poderosa, que maneja y maneja tu cuerpo de maneras que no puedes controlar, ¿verdad? Entonces, los síntomas de una persona con ansiedad conversiva, que no todos los tuvo mi hija, pero ansiedad, ya yo me empecé a estudiar, ¿verdad? Y a empezar a ver un poco. Pero sí, pueden ser síntomas muy fuertes. Y claro, yo ese día que salí de la Comu a recoger a mi hija al kinder, ni por aquí me pasó
que no iba a volver a mi trabajo, o sea, que no iba a poder volver a hacer lo que yo amaba y de lo que estaba convencida que Dios me había llamado a hacer. Entonces hay como durante este periodo en el que mi hija estuvo tratando de mejorarse, o sea, fue un poquito más de 3 años. Wow. Y yo me acuerdo que la gente me llamaba, que estaba orando y todo, y André está mejorando, y yo empeorando, porque aparecían nuevos y nuevos y nuevos síntomas. Entonces sí fue una prueba muy difícil, porque no solamente es difícil toda la situación, sino que también es difícil familiarmente, es difícil para mi propia vida, porque digo, uno también estaba feliz, mi trabajo lo tuve que dejar, todo lo que conllevaba. Y empezás a ver tu fe muy retada, porque es esta fe de que, bueno, de mala teología, ¿verdad? De que si yo oro, Dios me responde, que si yo ayuno, o sea, ya no podía ayunar más, ya no podía orar más. Yo recuerdo ir detrás de ambulancias diciéndole a Dios, no soy Job. Si usted piensa que yo soy Job, se equivocó. O sea, busque a otro. Porque a Job le pasan 1000 cosas horribles y Job se mantiene ahí, ¿verdad? Con mucha fe. Yo le decía al Señor, ya, digamos, la esposa de Job. O sea, ya, me bajo al hospital y soy esposa de Job. Yo sentía yo sabía que las pruebas no me podían superar, pero sinceramente yo sí sentí que en algún momento la prueba me superó. Vos sabías toda la teoría. Claro. Pero ponerlo en práctica. No, y peor, sabía hasta la teoría que seguramente algunos ni saben, porque yo he estudiado mucho la palabra, fui a ICEPA, me gradué para ser la pastora de los niños en educación cristiana, fui a Argentina también a prepararme, he estudiado mucho la palabra, entonces, claro, hasta sabía cuántos personajes bíblicos Sí, habían o no superado esa prueba. Entonces, sí, es un tema que uno dice, cuando mi mente estaba completamente llena de información y mis emociones desbordadas, y yo ahora estoy enseñando, me invitan a lugares a enseñar una enseñanza que salió de todo esto que se llama Perseverando en la Fe, y es perseverando en el espíritu, o sea, solo el espíritu logró perseverar en medio de tanta dificultad. Pero sí fue muy difícil porque son síntomas muy fuertes, y no puedes hacer nada realmente, porque es algo que tiene que llegar como con el tiempo, con terapia, ministrando mucha paz, pero realmente es algo que es difícil que te cambie la vida tan rápido en un segundo y que no esté en tus manos. Yo le contaba a Pau, ¿verdad? Que yo con el tema del ejercicio, he hecho ejercicio, pero tengo un rato que ya no tanto. Y en ese proceso de la prueba, fue algo importante que yo hice, ¿verdad? Porque recuerdo ir, pero no en la idea que ustedes piensan, no por mi salud, lo hacía porque había una clase de spinning. Y ustedes saben que las clases de spinning son súper oscuras y súper loud, así. O sea, yo ahorita, digamos, no podría ir a una. Pero son súper loud, todo el mundo grita, el profesor, vamos más, ¿verdad? Y súper oscuras y todo el mundo sale sudado, así. Y yo iba a la clase de spinning, me montaba ahí y yo lo que hacía era pegar gritos con todos, pero era como los gritos, digamos, de... Era por otra razón. Exacto, o sea, yo no estaba pegando gritos porque él decía, suban a la 2 y todos pegaban gritos. No, yo seguí en el 2. O sea, yo hice la clase completa, yo hacía la clase en 2. Yo iba así en el parque. Pero era como el tiempo para gritar, era el tiempo como para llorar sin verme como una loca porque todos estaban sudando igual. Y esas clases, claro, me ayudaban un montón después porque aunque yo no lo quisiera, sí estaba haciendo ejercicio y salía y mi estado emocional era más fuerte. Pero es impresionante cómo realmente uno empieza a buscar como outlets donde uno puede ir sobrellevando como esas pruebas, ¿verdad? André, Sí. bueno, sí. Ok, buenísimo. O sea, mucha información en solo... Sí, increíble. En la primera parte. Fue como súper resumido. Pero, y sí, también un montón de preguntas. Me imagino que vos también, Miguel. André, obviamente quisimos como dar este preámbulo, como para que la gente entendiera un poco, pero siempre queremos la pregunta de rigor, que es, hoy para André, ¿qué es estar viva? Hoy estar viva definitivamente es entender que lo que les decía, Eclesiastés 3, o sea, es entender que para estar vivo tengo que paso y experimento todas las emociones que están creadas.
y que para sentirme viva, tengo que aprender que hay momentos en los que me voy a sentir triste y está bien, y hay momentos en los que me voy a sentir enojada y está bien, y hay momentos en los que me siento renovada y feliz. Pero creo que hoy para mí sentirme viva es aceptar que estoy dispuesta y estoy expuesta a experimentar todas esas emociones y no cerrarme, ni deprimirme, ni entristecerme, porque hay momentos en la vida en las que me siento de una forma que no siempre nos queremos sentir, ¿verdad? Así que estar vivo es estar expuesto y dispuesto a experimentar y navegar todas las emociones que el Señor nos ha dado. Qué difícil estar dispuesto a sentir esas emociones tan difíciles, ¿verdad? Terrible. Qué difícil. Y expuesto, sí, pero es que la vida a veces uno lo expone, ¿verdad? A emociones que son... Y uno se resiste. Y uno se resiste y uno dice, de alguna manera yo voy a evitar sentir esto, ¿verdad? Claro. Con drogas, con sexo, con alcohol, ¿verdad? No sé, comida, ejercicio. Qué difícil que es estar dispuesto a realmente... ¿Vos sentiste alguna diferencia cuando realmente te dispusiste a sentir esas emociones difíciles? Sí, totalmente, porque... claramente al principio, yo diría que más de la mitad del proceso, el resistirse viene con mucho enojo y viene con mucho, ¿por qué me está pasando esto? Y uno se aferra a la esperanza de que va a mejorar y donde no mejora, hay mucha desilusión y hay entonces uno no, realmente yo estaba al principio como en un estado de negación, como esto no puede estar sucediendo. Todos los días, hoy va a ser mejor, ¿verdad? Como y después es como, no, o sea, me rindo, ¿no? Entonces, la diferencia estuvo en que al principio, cuando tenía esta expectativa de que va a mejorar y no, es el no estar dispuesto a aceptar que las cosas no van como uno le gusta, era mucho más desgastante y era mucho más doloroso, porque es todos los días pegar contra la pared. Todos los días pegar contra, hoy va a ser mejor, no. Uy, esto está funcionando, no funcionó, ¿verdad? Pero cuando ya estuve más, y por eso en el Instagram que vos me seguís, en el Andre Kids, yo lo abrí hace muchos años cuando empecé Kids y creció muchísimo. Y yo ponía muchas fotos y ponía muchos videos y hacía enseñanzas y todo. Cuando pasa esto de mi hija, yo borro todo. O sea, si usted entra ahorita, hay 6 posts. Borro todo y hago el video y digo, chao. ¿Y en qué momento hiciste? Estoy furiosa. En ese momento estoy furiosa con Dios, estoy furiosa con todo. Obviamente nunca me alejo de Dios, pero estoy como, no, esto nunca va a mejorar. ¿Para qué aquí que nadie me espere? En ese momento no estabas viendo la luz del... Vos dijiste, esta va a ser mi vida de ahora en adelante. No sé cuándo va a terminar. Sí, la verdad. Entonces, ahí estoy sufriendo y es doloroso, es destructivo, ¿verdad? Porque yo ahora quisiera recuperar esos recuerdos, no los tengo. Y después de que yo tomo la decisión de, bueno, a ver, esto no está en mis manos, vamos a tomar una mejor actitud. Y creo que tiene mucho que ver aquí un poco así como a lo cristiano, pero mi espíritu, o sea, yo recuerdo despertarme orando y enojarme y decir, ¿por qué estoy orando? Me despertaba diciendo el Salmo 23 y yo, ¿por qué? Mi espíritu perseveraba, o sea, mi espíritu oraba hasta cuando yo no quería orar. Y yo creo que ya cuando yo entendí que esto estaba solo en las manos de Dios y que solo Él lo iba a poder solucionar y solo Él me iba a dar la fuerza para continuar con el proceso, fue menos desgastante, fue menos confrontador, fue más llevadero. Así que sí hubo una diferencia en poder rendirme a decir, bueno, esto es lo que tengo y tengo que navegarlo sin resistirme tanto. Sí, claro. Andri, y bueno, yo ahorita estaba escuchando un podcast justamente que venía para acá y hablaban de que cuando Jesús estuvo en el desierto, él estaba lleno del Espíritu Santo. Él dice, lleno del Espíritu Santo, Jesús estuvo en el desierto. Y obviamente vieron pruebas de que el enemigo quería ser tan claro en ciertas cosas como... La tentación. Si es cierto que usted es hijo de Dios, bueno, convierta esto en pan, ¿verdad? Y come, ¿verdad? Y todas esas pruebas
Obviamente Jesús era otro nivel, ¿verdad? Ah, sí. Claro. Yo hubiera comido el pan. Yo le hubiera dicho, tome esto y le convierto esto y le convierto Le lo pongo otro. mantequilla y todo. Qué difícil y cómo se ve probada esa fe, ¿verdad? Ujú, Cómo ujú, se ve probado de todo lo que vos habías aprendido. ujú, ¿Cómo te sentías cuando, ujú. bueno, obviamente ya comentaste, pero cómo te sentías cuando veías que no había mejora en tu hija? Es que qué Ujú, impotencia. Digamos, yo lo Potencia. imagino por mis hijos. No, es terrible. Ujú. Y ¿Y doloroso, doloroso. qué pasaba por tu mente? Vieras que mucha gente me decía, André, pero, o sea, de todo, ¿verdad? La gente dice muchas cosas, pero de verdad yo nunca pensé que porque yo había servido para el Señor, que había trabajado en esto, que conocía la palabra, no estaba exenta a las pruebas, Obviamente, porque sí. había tenido 1000 pruebas antes de salud también. Entonces, no era algo a Ajeno. lo que yo me aferrara, ¿verdad? Ujú. Pero sí durante la prueba me sentía que no era, o sea, mi preparación no era suficiente, ¿verdad? O sea, mi preparación espiritual nunca fue suficiente. Sí creo que ayudaba mucho que Dios sabe todas las cosas y sí pasaron como 6 años cuando estaba en paz trabajando que tenía el tiempo, Ujú, o sea, era mi trabajo, estar Ujú. en la presencia de Dios. Entonces, de ujú, Ujú. alguna forma, por más que yo quisiera alejarme de eso, ujú, era demasiado lo que traía, o sea, era demasiado lo que había construido en relación con él, era mucho lo que había visto, sus milagros, sus respuestas. Por supuesto que pertenecer siempre a una comunidad es importantísimo, porque hubo siempre gente que estuvo demasiado pendiente. ujú. Entonces, recuerdo como si fuera hoy llegar a la casa de, bueno, yo tengo una mentora, Julia Woodbridge, que es buenísima, deberían de tenerla aquí, de hecho, doña Julia. Ajá. Vamos a Em, anotarlo. sí, doña Julia trabaja con sobrevivientes de suicidio, pero ella fue mi mentora de preadolescente. O sea, ella a mí me agarró con 12 años Ujú. y me llevó hasta la universidad. Y yo le tocaba el pito, una vez le toqué el pito de afuera de la casa como una loca, me abrió, yo entré llorando, me tiré llorando encima de ella y me dijo, André, ¿qué pasa? Y yo le dije más o menos y le dije, pero es que a mí lo que me preocupa es que Dios tal cosa y Dios tal otra. Y ella sacaba la Biblia con su esposo y nada más hacía, tu, 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 tu. Bueno, la Biblia dice esto, esto y esto. Y yo, ok, sí, no. Mm. Pero es que también Dios lo que quiere es seguro que yo solo ore, 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 esté llorando a los pies de Él mientras pasa todo esto. Mm. Bueno, Dios quiere esto, otro, ¿verdad? Entonces, definitivamente estar rodeado de gente que me hablaba con la verdad y me ponía como un foco de luz a Ujú, esa oscuridad y a esa tiniebla hizo toda la diferencia. Así que Ujú. pasar por esos procesos es un proceso que uno pasa solo porque también tuve mamás que llegaron a mi casa a decirme, yo no sé si usted sabe lo que está pasando con su hija ujú. y aléjela de mi hija. O sea, así No. fuerte, Sí. perdimos amistades y todo, pero creo que tener gente alrededor es fácil como no de contarle a nadie y quedarse callado. Ujú, Es difícil contar esto porque no todo el mundo lo juzga de forma diferente, pero creo que definitivamente estar alrededor de personas que me decían, no, André, esto pasa, salud mental, esto, lo otro, y me daba ayuda a través de la palabra, fue vital no quedarme claro. sola. Ujú. Ujú. Aislarse puede ser lo peor. Y qué chiva Claro. eso, André, porque Don Ale hablaba la vez pasada justamente eso, que hay que saber con quién remar, ¿verdad? Sí, Y Ujú. para mí eso me ha quedado como anillo al dedo de sí. que he dicho que tenías a Doña Julia, ¿verdad? Ay, Y que sí. tiene Sí. ese conocimiento de la palabra y que te Que pone, te te ayudó ubica. re más. Sí, No, y que te ubica, sí, ¿verdad? Es como, no, sí. o sea, Ujú. Bueno, eso no es así. Don Ale y Doña Flora, súper, súper al pie del cañón. O sea, el día que yo fui a renunciar a la casa de ellos, o sea, los tres llorábamos, ¿verdad? Ujú. Pero ellos igual, súper al pie del cañón. Y yo me acuerdo decirle a Doña Flora, "Ñola, es que no quiero orar. Y ponga el Instagram a las 6 de la mañana y nos escucha, ¿verdad? Ujú, No Ujú. quiero leer la Biblia. De ahí, escucho una prédica, ¿verdad? Ujú. O sea, no Ujú. sé, siempre pendientes de que no me desconectara. ujú, Y iban a nuestra casa también ujú, a estar con Ale, a orar por el cuarto de Ale, a orar por nosotros. O sea, realmente sentir a la gente cerca que te pueda ayudar es importante. Y normalmente cuando uno está dolido, tiende a encerrarse, ujú. Retraerse. a, Ujú. a- a encerrarse y esperar a que las cosas pasen. Ujú. Pero cuesta mucho que las cosas pasen si uno no sana. Y mucho de parte de sanar es estar alrededor de las personas. Claro. Y qué duro eso que decís también sobre los comentarios que venían de otras familias, de otros, y siempre hay comentarios como dijiste también ahora, pero qué duro que también
en la situación en la que ustedes estaban, tener que escuchar otros comentarios que uno no quiere escuchar, porque uno está enfocado en la familia, uno está enfocado en sentirse Vea, bien. les voy a decir, de la misma sostenerse. familia, ¿no? O sea, de la misma familia, tal vez esto es pecados ocultos, tal vez es porque usted se puso a trabajar en una iglesia, el diablo lo está atacando, y uno es como, está atacando a mi hija por mi culpa, ¿verdad? O sea, cosas muy fuertes. Sí les voy a decir que hoy, ya pasado todo este periodo, puedo ver que Dios tenía un propósito en eso conmigo, específicamente con este tema de las relaciones, porque pude identificar y me hizo libre de alguna forma de relaciones que tenían mucho control sobre mí, que estaban cargadas de mucha religiosidad. Entonces, por muchos años, esas relaciones controlaron la forma en que yo actuaba, hablaba y decidía con temas religiosos. Y en este momento yo tuve que apagar así los oídos y separarme de esas relaciones, no porque fuera algo intencional, sino porque, como decís, no tenía tiempo. No tenía tiempo para atender a nadie, Claro. ni para escuchar a nadie. Entonces, cuando ya salí de todo el tema y ya estábamos bien, fue como, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? Y pude ver cómo esas relaciones realmente, que son personas que me aman y que yo les amo, están tan cargadas de religiosidad que me hacían mucho daño. Y no las pude identificar hasta que me sentí sin ellas, sin esa, y dije, no, espera, esto es un alivio. Y nunca hubiera sido libre de eso si no hubiera pasado lo que pasé. Así que son de las cosas positivas, digamos, que salieron de eso. ¿Y qué otras cosas positivas sacaste de esa? Digamos, ¿hubo algún cambio en tu dinámica familiar? Al inicio dijiste, ¿verdad?, que tu familia, tus relaciones familiares se vieron impactadas, obviamente, ¿verdad? ¿Hubo algún cambio que lo mantienen hoy en día en tu dinámica familiar? Creo que sí fue importante entender que la familia es mi primer ministerio. Yo siempre he sido súper workahólica, pero así nivel rudo. Y cuando era abogada era así, y cuando llegué a la iglesia era igual. Entonces, yo me acuerdo que eran campamentos de niños, misiones, bueno, ¿qué no hacíamos? Yo me acuerdo ver el parqueo lleno de inflables y agua y era un desorden. Era otro nivel, ¿verdad? Eran las cosas más locas y me encanta porque don Ale siempre, apoyaba la loquera, ¿verdad? Y yo creo que era como, y bueno, yo trabajaba entre semana y los fines de semana estaba entonces era un trabajo realmente que yo manejé de lunes a lunes por muchos años. Creo que la dinámica cambió en que me tomo más tiempo para estar con las chicas y estar ahí más presente, quitar esa religiosidad de que como estoy con Dios, estoy dándole la prioridad a Dios, entonces puedo dedicarle los 8 días, 9, 10 días si hubiera en la semana, porque es Dios. Y eso es una religiosidad realmente. Dios no me está pidiendo que le dé todo mi tiempo. O sea, Él quiere que esté pensando en Él y todo, pero sí tengo familia también. Entonces, creo que eso fue algo que modifiqué bastante. Soy más consciente de la importancia, digamos, de cada una. Y vieras que no tomo ya por sentado la salud de ellas. No tomo por sentado las cosas más básicas como de que puedan ir al colegio. Es que, mi hija tuvo que salir de la escuela. No podía ir a la escuela porque tenía síncope, eso quiere decir que tenía desmayos. Los desmayos podían durar 45 minutos y podía tener 9 en un día. No podíamos ir ni a un restaurante, un supermercado, nada, porque le podía dar un desmayo en cualquier momento. Entonces, pensar que ella no podía ir a la escuela, no podía tener sus amigos, no la pueden invitar a una fiesta de cumpleaños. Y muchas veces uno cuando tiene hijos es como, ay, otra fiesta de cumpleaños, no, escoja una porque son muchas. Y ahora es como, si alguien le invitara a una, ¿verdad? Entonces, no tomo por sentado el tiempo que tengo con ellas y de lo que cosas que suceden son todos milagros. Porque uno a veces lo dice, pero hasta que no se lo quitan, uno siempre dice, es un milagro hoy desayunar en familia y poder celebrar a tu hija y que tu hija se levante de la cama sin una silla de ruedas y no lo pensás. Pero cuando yo tenía a mi hija que a veces simplemente desconectaba las piernas y no sabíamos cuándo volvía a caminar y la veía en silla de ruedas, yo decía, ¿cómo? Si ayer, se levantó, vea lo que le pasaba, ella hace equitación, ama los caballos. Yo la montaba al carro, iba desmayada.
llegábamos en el carro, iba desmayado, bueno, ahí sí convulsionaba también. Llegábamos yo ya manejaba así como, o sea, convulsionaba, Automático ahí, desmayada, en yo automático. normal. Ujú. Llegábamos a la clase de caballos, la despertaba, ya se lograba despertar, veía el caballo y decía, ya llegamos. Abría la puerta y salía corriendo. Y se montaba al caballo 1 hora y media, pero había llegado en silla de ruedas al carro, ¿verdad? Ajá. O sea, es para que vean el nivel de mente. Y luego se regresaba de la clase, bien, cuando llegamos a la casa otra vez continuaban algunos síntomas. Entonces yo la llevaba a caballos todos los días, porque era el momento que yo recordaba que esa era ella, ¿ok? Que ella podía hacer eso, lo que ella era antes. Para mí, eso eran momentos que Dios me regalaba. Ahora lo veo, en el momento no, en el momento más bien era como, ve, como sí puede, Señor, usted puede, ¿verdad? Ahora lo veo como, uy, era mi maná. Era mi maná diario. O sea, donde yo la veía a ella correr, subirse, hacer su clase y regresarse, ese era mi maná que me permitía terminar el día. Era tu gasolina. Claro. Entonces, yo lo que sí creo es que esos momentos eran, o sea, era difícil, ¿verdad? Pero definitivamente era mantenerme como con esa esperanza como diaria, claro. ¿no? Y ahora lo veo, lo tengo como parte de mi vida. Claro. Y es que, bueno, qué difícil porque yo me considero una workaholic, ¿verdad? Yo no tengo hijos. Y entonces sí, tengo full libertad de ser así workaholic, ¿verdad? Yo voy ahí, quítense todos que... Y pienso, ¿verdad? Me da miedo porque yo digo, ¿en qué momento me pasa algo que yo digo, tengo que balancear, ¿verdad? Y me pongo en tu lugar. El momento en el que te alejas de esas cosas que son tuyas, donde puedes ser vos, tus dones, tus personalidad, expresarlas, manifestarlas, y te alejas, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles fueron esas sensaciones de alejarte de tu espacio? Sí, son durísimas. Fueron de mucha tristeza. A ver, es que en el momento casi que no tenía tiempo para pensar en la tristeza. ¿Ok? En el momento tenés que reaccionar y tenés que atender lo que está sucediendo. Entonces, en el momento no tuve la tristeza normal de, ¿verdad? Digamos, yo iba a la iglesia y recuerdo que me sentaba en la última fila todavía. Ya avancé a la mitad de la parte de atrás, ¿verdad? Ahí por ahí. Ajá. Pasé de la primera fila a la última. Llegaba de último y me iba de primero porque todo el mundo me preguntaba. Entonces, bueno. Y ahora, bueno, todo el mundo no, ni que, ¿verdad? Me conociera toda la combu, pero digamos que era como complicado. La gente que ya conocía. Sí, la gente que conocía. Entonces, cuando yo estaba ahí en la combu, recuerdo que ponían anuncios de kids. No les puedo explicar. O sea, era lo peor. O sea, yo sentía como que, sentía horrible. Como que era un anuncio de tu vida pasada. Eso, habían seguido sin mí. El ex. Exacto. El ex así, haciendo cosas nuevas. Sí, yo con su vida y vos. Sí, y yo aquí era como, no, señor, o sea, era muy doloroso. Claro que yo quería que continuaran, o sea, obvio, o sea, y me alegro demasiado por todo lo que han hecho y van a hacer y apoyo full. Pero era como algo muy doloroso para mí. Yo no podía, yo tenía que entrar por el otro lado, no quería ver la carpa, no quería ver un niño. Si lo veía como un globo, qué colerón. Pero era dolor, ¿verdad? De no ser parte de ello. Entonces sí había mucho dolor, pero no tenía ninguna otra opción. O sea, en mi casa era imposible. A veces no podía ir a la iglesia porque era imposible ir el domingo a la iglesia porque estaba atendiendo cosas. Entonces, no hubo mucho, había dolor, pero no hubo mucho tiempo para quedarme ahí como mal. Creo que ha sido, y todavía estoy más o menos en ese proceso, ha sido un poco más retador ahora, cuando ha terminado. Y poder decir, ok, entonces, ¿qué fue lo que pasó conmigo? ¿A dónde retomo? ¿Qué es lo que hago? Y a eso iba, ¿verdad? Volver a vos. Sí, esa es la parte difícil. Es la parte, pero a ver, con mucha gratitud, porque es, bueno, ok, vamos a ver, quiero reinventarme o tal vez simplemente o sea, estoy en una etapa en la que siento que la instrucción es estar quieta y qué difícil, porque yo no puedo estar quieta. Se me ocurren 1000 cosas y 1000 ideas. La instrucción que he sentido que es estar quieta, sin embargo, me cuesta muchísimo. Y sí, es como, ahorita es un poco complicado porque sí tengo nuevas herramientas,
Sé que ya no me puedo dedicar a todo y darme todo. También mi relación con Dios cambió y maduró. Y siento que fue demasiado lindo el saber que Dios no espera que yo, con todo lo que yo haga, sea parte de lo que hago para agradarle, sino que ya le agrado, haga o no haga. Y esa fue tal vez la lección más importante. Dios me ama simplemente porque me ama y no porque está esperando, ¿verdad? Que cumpla con tantas cosas y tantos mandamientos y lo sorprenda, ¿verdad? Si sorprendía a los chicos, yo siempre decía a los maestros de Kids, siempre les decía, yo puse muchos juegos infantiles dentro de las aulas. Y tuvo mucha crítica, porque la gente decía, ¿cómo? O sea, y no van a poner atención, solo se van a querer tirar de los... Y efectivamente, al principio era complicado, pero yo quería que ellos quisieran llegar, quisieran ir, porque si ustedes nada más tienen a todos los profesores parados ahí, de ni que fueran todos, ¿verdad? Mickey Mouse. Sí, no. Y yo les decía, es que ustedes, los maestros, tienen que ser tan chuzos, pero tan chuzos, que los chicos, cuando ustedes empiezan a hablar, dejan los juegos, solos se van a bajar y van a venir a escucharlos porque los son demasiado cool. Entonces el reto estaba ahí y yo creo que eso fue más o menos lo que me pasó a mí también con Dios. Yo quería ser tan cool para Dios, de verdad no para la gente, sino como que Dios dijera, wow, sí, estás haciendo lo que yo te mandé a hacer. Qué chiva, sí, estás con todos los dones, te di 5 y estás, ay, apareció 6. O sea, que él mismo se sorprendiera de mí. Y aprendí que no, ¿verdad? Que Dios se sorprendió conmigo desde que dice la palabra, mis ojos como embrión lo vieron a Él. Ahí se sorprendió. O sea, ahí Él ya estaba contento conmigo. Y aprender eso fue vital. André, con respecto al deporte que estabas comentando, a mí obviamente me queda ahí como resonando mucho porque obviamente nosotros siempre lo vemos como, siempre, digamos, hay gente que lo ve como un escape. A veces es el único escape que tenemos. Y también me contás lo de tu hija, que en equitación era otros 100 pesos. Sí. También Pau me contó, un pajarito me contó que también hacías, Ale hacía telas. Telas acrobáticas. Entonces, imagínate, bueno, Pau también me dijo, imagínate que ella esté arriba y que tenga un episodio en las telas. ¿Qué pasaba por la mente de las dos? ¿O simplemente nunca le preguntabas a Ale cuando ella estaba ahí? No, claro, no, yo, a ver, primero tenía demasiada gente diciéndome que era demasiado irresponsable, ¿verdad? Mi familia, era como, o sea, dígale que no y ya. ¿Cómo le vas a decir que no a una chiquita que solo camina y sonríe cuando hace ejercicio? Sí, o sea, si ella me decía que quería hacer una maratón encima mío, ¿me entiendes? Yo hubiera hecho la maratón. Obviamente, yo sé que sí. Entonces sí, mi hija hacía también telas acrobáticas desde hace muchos años. Digamos, ella hacía telas acrobáticas como desde los 6 años. ¿Okay? Y esto le pasó. Para entonces tenía como unos 3, 4 años de hacer telas. Y sí, es complicado porque normalmente ella sube 7 metros. Ella hace en 7 metros y hace acrobacias ahí y todo. Claro, imagínate si le hubiera dado un episodio ahí, un síncope, una convulsión o ciega, no sé, o sea, podía hacer tantas cosas que le pasaban. Sin embargo, yo sabía que cuando ella hacía ejercicio, no le pasaba, nunca le había pasado. Entonces era casi que una confianza así, ¿verdad? De ciegas, claro. Paso de fe. Así como de, solo aquí, ¿verdad? No le pasa. Yo sí le decía a ella siempre, agárrese duro, y ahora les voy a contar una anécdota de eso, pero sí, Ale hacía telas y vieras qué interesante, porque cuando ella estaba escribiéndole a la psicóloga en algún momento sobre qué sentía ella cuando estaba en las telas, porque en realidad la pregunta iba, ¿por qué cuando usted hace ejercicio no le pasa nada? ¿Qué es lo que, porque no era que ella le daba cuando se estresaba, o sea, ella tal vez estaba conmigo comiendo, estábamos hablando algo, muertas de risa, y se desmayaba de la silla. O sea, ni siquiera era porque se quedó pensando en algo. No, simplemente sucedían cosas. Entonces, estábamos tratando de adivinar qué era lo que pasaba en la mente de ella, que solo cuando hacía ejercicio no le sucedía. Y fue interesante porque ella escribió como un poema, no sé qué fue lo que escribió, como un essay, así como un... Y ella dijo, cuando yo hago telas, yo siento que las telas me abrazan. Y entonces yo me siento muy confortada de todo lo malo que pasa en el mundo porque la tela me abraza. Yo me abrazo con la tela. Y eso fue súper lindo. Claro. Y yo dije, claro, o sea, ella ahí se siente segura. Okay.
Y vea qué impresionante, porque ella iba, como ella no iba a la escuela, tenía un tutor en la casa, entonces ibas a equitación todos los días y iba a telas, y hacía telas todos los días. O sea, teníamos una tela en la casa, entonces hacía también en la casa. El ejercicio fue vital para la recuperación de ella, porque fue lo único que le recordaba a ella que ella era capaz de estar sin síntomas. O sea, cuando ella me decía, es que no se puede, ya no se puede, no puedo ir a tal cosa, no puedo hacer tal cosa, yo decía, bueno, pero puedes hacer ejercicio. Entonces, era su maná también, porque ella decía, bueno, hoy no me fue bien con muchas cosas, no pude hacer muchas cosas, pero sí pude hacer ejercicio. Entonces, era lo que le animaba a seguir al día siguiente. Claro. Y que cuántos adultos ocupamos también decir eso, ¿verdad? Hoy no puede hacer muchas cosas, pero sí puede hacer ejercicio, Ajá, ¿verdad? exacto. Y eso es lo que tenés que seguir haciendo al día siguiente y al día siguiente. Y cuando te das cuenta, ya es parte de lo que, ya se le unen otras cosas que antes no podías hacer. Ella incluso ha ido, lo hizo tanto y ya para la gloria de Dios está perfectamente bien. Ya tiene un año completamente recuperada. Volvió al colegio. Bueno, tiene amigas súper lindas, ya va a sus fiestas, o sea, ya 100% recuperado. Y ella continuó con sus disciplinas y quedó, en julio hizo una competencia panamericana y quedó primer lugar de su categoría. Y eso le dio un pase al mundial. Wow. Y ahora venimos llegando porque fuimos a Atenas, a Grecia, no sé ni cómo, solo el Señor nos llevó, a representar al país en un mundial de telas acrobáticas. Y para mí, otra vez, ¿verdad? Era como, nos vamos a montar en un avión. No nos hemos montado en un avión desde que ella enfermó. Va a viajar a otro país. Vamos a hacer todo lo que yo decía. Y, o sea, esto es como... Pero mi esposo me decía, pero está sana. ¿Por qué se preocupa? Y yo, sí, está sana. Y fuimos y tuvimos la mejor experiencia y quedó top 2 en su categoría a nivel mundial. Tuvo la mejor nota a nivel nacional de la selección. Tuvo perfecta puntuación técnica. Y fue muy lindo ver cómo el Señor nos regaló eso a ella y a mí, juntas, que habíamos sufrido tanto juntas. Entonces, sí, creo que ahora vimos incluso los frutos del ejercicio y de su disciplina. Cuando más difícil estuvo, fue cuando estuvo ahí trabajando y trabajando su cuerpo, trabajando su fuerza, en la parte más oscura. Y ahora que ella está bien, puede disfrutar de esos beneficios. André, vos, ¿cuál propósito le ves a toda esa situación? Me vas a tener que invitar después, porque no porque sea mucho, sino porque todavía me cuesta identificar algunos, pero obviamente creo que han habido cosas importantes. Creo que Dios necesitaba quitar religiosidad en mí. Y creo que la única forma de hacerlo era como quitándome todo lo que lo alimentaba. Desde relaciones en mi familia muy religiosas, que me imponían muchas cosas religiosas, hasta mi trabajo, ¿verdad? Que de alguna forma, como yo tenía este horario, ¿verdad? De 8 horas y entonces 2 horas oraba, 1 hora leía la Biblia, otra hora con los pastores, entonces, claro, alimenta un poco eso si uno no está bien en el tema religioso. Claro. Y creo que definitivamente esto fue algo importante para quitar todo esto que Dios quería dejarme simplemente como su hija, ¿ok? Y tener que depender de su amor y de su fidelidad tal cual soy, sin nada, arrancándome todo. Eso fue un propósito y me parece que vale toda mi vida eterna, así que todo bien. Claro. Luego, el otro propósito que veo súper lindo es que mi hija es una adolescente con una capacidad emocional impresionante. O sea, sus herramientas emocionales son espectaculares. Me imagino. A veces yo en el carro y le digo, es que estoy furiosa, tal cosa. ¿Estás furiosa o estás frustrada? ¿Verdad? Y entonces como, bueno, es que si estás frustrada, no, es porque no lo puedes cambiar. Pero si estás enojada, ¿verdad? O sea, tiene todas esas herramientas. Y veo a ella hablándole a otras chicas. El otro día estaba con una amiga y vimos que tenía un síntoma conversivo de ansiedad. O sea, lo notamos, Ale y yo. Y nos volvimos a ver. No dijimos nada. Ale se fue, regresó. Cuando ya yo la traje en mi carro, me dijo, mamá, ¿viste que mi amiga
tiene ansiedad y su mamá no Mm. sabe. Y yo, sí, su mamá estaba igual que yo, Mm. ni idea. Ujú. ¿Y qué vamos a hacer? Y entonces me dice, yo hablé con ella, ya le dije, cuando vos sentís esto, y le da todas las Ay, instrucciones. qué belleza. Entonces me parece que Dios está trabajando, o sea, la ha preparado para hacer cosas lindas y para ayudar a otros y le está dando herramientas que no sé cómo se van a ver en el futuro, pero que estoy Ujú. segura que tienen un propósito fuerte para ayudar a otros. No solamente socialmente, pero emocionalmente, espiritualmente. No es la típica adolescente. Ujú. Creo que ella valora muchísimo, está consciente de lo que ella ha pasado y valora muchísimo el poder sentirse viva, ¿verdad? Ah, El poder claro. hacer las Ujú. cosas que ella quiere hacer. Es una chica que la escuela dice, hoy pueden venir o no venir, y ella es como, yo voy, Ujú. porque ella no Mm. podía ir, Sí. Ujú. ¿verdad? Ujú. A veces está en semana de exámenes y usted la ve a ella feliz, porque ella no podía. Sí. Entonces siento que yo tengo otra adolescente y veo una diferencia en que ella realmente está disfrutando todo de una forma que normalmente uno hasta como adulto deja pasar. Claro. Ujú. Entonces definitivamente hay un propósito que todavía no sé cuál es, que el Señor tiene con ella, pero estoy segura que va a ser uno poderoso. Qué belleza, claro. Sí. Y si pudiéramos traer a Andrea, a la Andrea que estaba ese día que la llamaron porque su hija estaba vomitando, Ujú, ¿verdad? ujú, La traemos acá a que se encuentre con la Andrea de hoy en día. ujú. Pues, ¿qué le dirías a Uy, ella? qué fuerte. Casi me haces llorar solo pensarlo. Creo que la abrazaría. Ujú. Em, sí, es una pregunta bien fuerte, Laura, porque no la había pensado, pero definitivamente la abrazaría. Creo que esa mamá no sabía todo lo que le iba a doler. Ujú. Em, Estaba súper segura de que su fe iba a ser suficiente para pasar la prueba. Pero sí lo fue, pero fue muy retada. Esa fe fue muy retada. Entonces, esa mamá la veo muy inocente, o sea, la veo muy, sí, o sea, me duele pensar todo lo que va a pasar, le va a pasar. Entonces creo que sería abrazarla y no me imagino despegándome del abrazo, la verdad. Creo que la acompañaría 100% abrazada todo el proceso. Ujú. Me tendría que convertir como en una sombra. Ajá, ajá. André, ¿y Sí. vos sentís que ese abrazo te hizo falta en parte del proceso? O sea, me refiero a Vieras que... que sí, Ujú. sí me hizo falta ese abrazo porque, y a ver, habrá gente que tal vez nos ve ahorita y dice, ¿cómo? Ujú. Yo la abracé. Pero vieras que sí me hizo falta el abrazo, pero siento que tal vez fue porque me di cuenta de la gente que no estuvo dispuesta a abrazarme. Ujú. Entonces, era como, la gente que me abrazaba era como, bueno, esperaba que me abrazaran, ¿verdad? Pero tal vez de la gente que me dejó como con los brazos abiertos, tal vez Ujú. es la parte que fue muy dolorosa. Ujú. Em, sí, definitivamente me hizo falta como esos abrazos de no juzgamiento, de no instrucciones, Ujú. sino el abrazo de, uff, estás pasando por algo duro. Y Claro. ya, vea, yo cuántas veces estuve en el hospital de niños sin comer todo el día. Y les voy a contar, la amiga que me mandaba Subways Ujú. es la amiga que no cree en Dios. Mm. Mm. Y entonces fue como muy difícil pensar que yo tenía familiares que se llaman a Dios y bueno, Y brillaban por su X. ausencia. Ujú. Entonces era como, Ujú. eso fue esa falta de los abrazos que uno pensaba que iba a Ujú. recibir, fue difícil. Sí, Siento que que a esos fueron los veces, que me faltaron. digo que la gente tiene como... Hay un curso que se llama el Advice Monster, que Ujú, nosotros siempre estamos hechos o diseñados para querer dar consejo, ujú, ¿verdad? Y cómo se tienen que hacer las cosas y cómo ujú, ser los ujú, resolutivos. Y a veces lo único que necesitas es un abrazo ujú. y Ujú. escuchar. Sí, Exacto. Sí, nos O sea, convertimos como en una máquina de resolver sí, problemas. sí. Y si le agregas la parte religiosa, entonces no solamente te están tratando de resolver, sino que además es como, ok, tiene que hacer todo esto, que además ya no es cierto, porque el ujú, Señor no me está pidiendo que haga todo eso, pero además de que tiene que hacer todo eso, esto es un resultado de su fe. Y Ujú. o sea, esa carga religiosa sobre el falta de Claro, abrazo fue durísima. claro. Entonces yo sí siento
que el abrazo sí me faltó y creo que definitivamente la abrazaría. También me pasó que mucha gente pensó que yo era más fuerte, me veía más fuerte de lo que realmente Te soy. sentías presionada Claro. a mostrarte más Claro, fuerte. vea, yo me Ajá. acuerdo que llegaban servidores de Kids, que claro, Andre, queremos ir a su casa, ¿verdad? Y llegaban y era como, Andre, pero es que tal cosa, o sea, como hablarme, y yo era como, o sea, No, haga lo que quiera. ujú. O sea, yo no sé. Ujú. Ahorita estoy en otra cosa. Entonces sí siento que a veces la gente me veía, ¿verdad? O incluso gente que me escribía y me decía, Andrea, usted puede estar orando por mí, estoy pasando por esto, esto y esto. Y yo estaba como, sí, ok, pero yo no estoy orando ni por mí, ¿verdad? O sea, yo estoy, entonces sí siento que había algún momento también faltó ese abrazo, tal vez, no porque no quisieran dármelo, sino porque pensaban que estaba más preparada de lo que como humana podía estarlo. Sí. Siento que es como, bueno, vos dijiste ahora, si mi hija quisiera correr una maratón encima mío, yo corro la maratón, ¿verdad? Sí. Y eso es algo muy, un amor que solo las mamás lo entienden. Recientemente una prima estuvo el bebé internado, una situación horrible, ¿verdad? Gracias a Dios ya todo está bien. Sin embargo, yo veo a mi prima y es como si hubiera corrido una maratón con alguien encima de ella, Sí. completamente, Sí. ¿verdad? Las mamás dan todo de sí. Sí. ¿Cómo puede uno apoyar Ujú. a una mamá que está en medio de darlo todo por su hija y por sus hijas? Sí, viene a mi mente personas específicas, así que Dios puso en mi camino, y lo que hacían es, estaban pendientes de eso, de llamarme como, André, ¿cómo va hoy? Y entonces a veces yo les decía, pues, tal vez estoy en la clínica o algo así, y era como, me mandaban algo de comer. Me acuerdo unas mañanas que hablé con una amiga en la noche y le dije, hoy tuve el peor día, hoy tuvimos el peor día, me estoy acostando a las 10 de la noche, estoy agotada, no sé qué dije. En la mañana me llama el guarda del condominio que había un Uber con un café de Subway, digo, de Starbucks ahí, y me ponía ahí el nombre con una notita. No me llamó en todo el día. Yo estaba cansada, no iba a contestar, no iba a mandar un mensaje, no quería hablar con nadie, no quería visitas. Pero saber que alguien me estaba mandando algo que decía como, aguante, ahí Estoy estás. pensando en vos y sabemos Avísame. que Era no sentirse tan solo. claro. Entonces creo que es estar como en esos pequeños detalles, que tal vez no es estar ahí súper presente porque no te da chance, no es un abrazo, no es tal vez, pero es que es como, aquí estoy, de una forma muy sutil. Es como llegar a la casa y que alguien me hubiera llegado a dejar un brownie. Es como eso. Yo siento que fue importante. Qué vacilón, ¿verdad? Porque, digamos, hace poquito me pasó que mi hermano se acaba de mudar. Y mi hermano es como esas personas autosuficientes que yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece y no pido ayuda. Y no sé si has visto como hay un meme que es un mae con una silla de esas que tienen ruedas y dice, no, tranquilo, no necesito ayuda. Y el mae está con un sillón y el mae está empujando el sillón con la silla, Solo. con la silla de arriba, ¿verdad? Ajá. Ese sería mi hermano, ¿verdad? Y un día de estos le digo yo, hermano, necesitas ayuda con la pasada, ¿verdad? Ya te he puesto el carro, no sé qué, hacemos. Y me dice, yo no le voy a pedir ayuda porque yo sé que yo puedo. Pero en el momento en que yo le pida ayuda, porfa esté. Y entonces me llama el viernes y me dice, ¿me puedes ayudar con este mueble y no sé qué, no sé cuánto? Ya le llego. Y de verdad me fui. Y me pasó otra vez con un amigo de nosotros, muy, muy querido también, que él tenía una situación ahí horrible de salud. Ese mae se montó en el carro y iba con una tabla así en el carro mío. Porque me llama y me dice, yo le dije, porque una cosa es que yo le diga a usted, estoy para vos. Y otra cosa es, en el momento en que yo te necesito, Realmente estás. Realmente estás. Entonces, lo monto en el carro, ese mae va como una tabla, lo llego, lo dejo. Y yo le dije, si necesita que lo vuelva a traer, me avisa, porfa. Yo no sé si voy a estar, pero avíseme. Y qué chiva eso que vos decís, ¿verdad? Que llega un momento, no necesariamente quiere decir que esa persona estaba pendiente, o sea, que estaba ahí full, esperando, tocándote la puerta todo el día, pero vos sabías que esa persona estaba. Sí, y sí, y muchas veces
no sé, recuerdo haber puesto como tal vez en un Instagram, un story, puse como que estaba en una cafetería específica. Y me acuerdo que una de mis amigas me escribió inmediatamente y me dijo, hey, yo estoy en el automercado que está a la par, y me llego. Y es como, yo estaba así como, bueno, está bien, ¿verdad? Y cuando llegó era como full abrazo, ¿verdad? Un full abrazo. Y era como, quiero contarte otra cosa, ¿verdad? Y entonces es como eso, como ese estar pendiente, es simplemente estar ahí para la persona sin ningún afán de dar instrucciones, es qué pasó, qué fue lo que, contame otra vez. No, o sea, era pequeños detalles de estar ahí. Y si hubieras hecho esto, y si hubieras hecho que Ajá. yo lo hubiera hecho así, no es que Sí. nadie le está preguntando. Exacto, no. No, si tanto hubiera hecho, ¿verdad? Pero sí, esa parte era difícil, porque también tuve personas que no ayudaban tal vez de la mejor manera, que eras con eso. Sí. Yo no, y a veces queremos también eso que vos decías, como cometemos el error de sobre espiritualizar todo. Sí, total. A veces, y nos volvemos muy juzgadores. Sí. Y yo eso lo he visto y lo hablábamos la vez pasada con Kevin Poeda. Y pucha, a veces un cristiano puede ser más juzgador. Ahorita que vos decías, como esa persona que no cree en Dios, igual me mandaba, estaba súper pendiente, me chineaba. Y yo digo, ¿verdad? Como un cristiano, alguien que aceptó a Cristo, no se comporta de una manera similar, ¿verdad? Sí. Hasta como que choca. Sí. Y si tuve a mí gente cristiana, digamos, muy cercana, a la que la confianza, bueno, pasó que bueno, no podía ir a la iglesia, era complicado para mí esto de los horarios y todo, ¿verdad? Porque no podía, si yo salía de mi casa, mi hija le daba una crisis. Tenía una ansiedad de apego fuertísima. Entonces, si yo salía, había una crisis. Entonces, era muy difícil para mí salir a cualquier lado. Y recuerdo que en algún momento la doctora nos dijo, no, tiene que darle la crisis. Si usted sale con su otra hija, le dedica el tiempo, la lleva a las clases de ballet, se toma un café con ella y se devuelve a su casa porque su otra hija no puede tenerla solo para ella. O sea, también tenés otra. Pero le va a dar una crisis, ¿sí? Que llegue la ambulancia, ahí está el papá, que vea que, y verdad, era aquello. Bueno, entonces yo me acuerdo que yo empecé a hacer eso. Y era impresionante, digamos, cuando uno empieza a ver que uno tiene que la gente me decía, bueno, ¿por qué hace esto? Digamos, en la parte como más religiosa, no haga esto, confía en Dios, es que usted no está confiando. Le pasó una crisis porque usted se fue con temor. Entonces Dios le está probando la fe. Y eso era lo que era muy, muy difícil. Porque sí, ponemos eso. Yo sí siento que el Señor quitó toda esa religiosidad, la arrancó porque me hizo muy visible. Y seguramente yo en algún momento fui así también. Eso es lo peor de todo. Entonces, cuando ya yo estaba ahí, fue como que me quitaran esa venda de religiosidad, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho que no soy religiosa y ahí era como, eso es religioso, eso es religioso. Y fue como quitar esa venda. Eso fue lo mejor que pasó durante ese proceso, ¿verdad? Que era quitar esa venda y decir, no, a ver, esto no funciona así, sí se necesita buscar profesionales, sí se necesita tener una relación, pero yo dejé de ir a la iglesia porque era muy difícil con esto de las crisis. Y empezamos a ir a un grupo pequeño, ¿verdad? De que los líderes habían sido maestros de kids. Y me invitaron a ir de matrimonios con mi esposo. Y yo me acuerdo que yo iba y yo digo, ellos me conocen ellos me conocían de años como su líder. Pero yo tenía la libertad de decir, o sea, cada cosa. Y yo me acuerdo la cara de ellos así como, ok, ¿verdad? Porque yo estaba tan enojada con Dios. Y ellos, entonces también es importante estar rodeado de gente que sea madura espiritualmente, porque ellos nunca me juzgaron. Y les voy a decir una cosa, a pesar de las caras que yo veía que casi que se querían desmayar, porque ese grupo iba gente que no era de la iglesia. Entonces nadie sabía nada. Los únicos que sabían eran los líderes. Y claro, tenían una cara de esto, como que yo decía. Y vea qué impresionante que siempre, todas las veces, al final de la reunión, se acercaban a mí y me decían, pero André, ¿no has pensado esto, esto y esto? Y era Dios así. Yo siempre salí de ahí con más luz. Y es la importancia de que en lugar de que ellos hubieran dicho, qué barbaridad, Andrea, con todo lo que nos enseñó, ¿cómo va a decir eso? No, nunca. Ellos siempre con un corazón de,
Claro. ¿qué pasa con Andre? O sea, Ujú. ¿qué le pasó? Ujú. No, Y cómo estar la está pasando, dispuestos, ¿verdad? ajá, y Sí. estar dispuestos a escuchar Ujú. a Dios para darme una verdad. Ujú, Es ujú. una reacción muy diferente a juzgar, porque yo creo que en el momento en que empezás a juzgar, aún inconscientemente cerrás la puerta de que el Espíritu Santo te hable Ujú. para dar la verdad a otra Ujú, persona. claro. Cerrás esa puerta de bendición. Ujú. Y ellos se mantenían con esa disposición para escuchar la voz de Dios y luego ir en privado conmigo y decirme, y esto es lo que tengo en mi corazón. Ujú. Y creo que el no juzgar es importantísimo por eso, Ujú. porque no cerrás esa puerta para discernir qué es lo que esa persona realmente está necesitando. Es cierto, no juzgar, no juzgar. Y qué importante que estén en espacios seguros, ¿verdad? Súper. Que uno pueda nada más como decir lo que está pensando y sabe que no lo van a juzgar, Sí. que las personas entienden que es que uno está pasando por X y momento Exacto. y que simplemente ocupa poder hablar lo que está Sí. pensando, desahogar lo que Y está verás que me pasó algo gracioso, porque con este grupo crecimos mucho, ya varios años, ¿no? Y ya me han visto otro día, me preguntaron, Andrew, ¿usted puede orar? Y yo, sí, claro. Y por primera vez oré como en 2, 3 años del grupo. Ujú. Y orando, terminamos de orar y al final se acerca una de las que asiste y me dice, uy, André, qué lindo ora usted. Usted debería orar como más, a que la gente Ujú. la escuche, no sé qué. Y yo como, sí, ¿verdad? No sé qué. Otro día, no sé, comenté algo de lo que estábamos estudiando y también se acerca, uy, usted nunca ha enseñado, usted debería enseñar. ¿Por qué no enseña sobre esto? Y yo, sí, ¿verdad? Porque, claro, en algún momento era gente que no conocía como mi background, ¿verdad? Y yo digo, bueno, ya el Señor ha sanado claro, cosas en mí. Sí, claro. que has ido como guardando y guardando, guardándote Sí. como ser humano, con todo tu conocimiento, con todo lo que has estudiado. ¿Cómo se ha sentido mantenerse así como decís, como en el anonimato, de saber de que se está dispuesta a escuchar de otras personas, estás dispuesta a recibir y que también tenés mucho para dar, André? Sí. Esa ha sido la parte como difícil, porque ahora estoy como entre esa decisión, ¿verdad? Vuelvo a ser abogada Ujú, y ya sé todo lo que eso implica. Recuerdo el día que estaba en un juicio, estar sentada ahí y sentir como, ¿qué estoy haciendo aquí? Ujú, ujú, Esto no cumple con nada de mis dones, con nada de mis ujú. talentos, ujú, estoy perdiendo el tiempo del reino. Entonces, como que volver a eso es complicado, pero tengo que trabajar, ¿verdad? O sea, no me puedo quedar esperando ahí que llegue el Ujú. maná en forma de billetes, ¿verdad? Entonces, es un tema, porque sí siento que no puede ser en vano todo lo que el Señor me ayuda a construir, no Sí. fue en vano todo lo que me permitió estudiar, abrió tantas puertas con tantas organizaciones. Todavía me escriben, ahora que volví con el Instagram, todo el mundo como, André, ¿puede darnos una capacitación? André, ¿puede hacer un live? ¿Verdad? Sí. Y, y entonces es como, ¿qué hago? No ujú, sé, ahorita lo estoy llevando poco a poco porque sí siento que tal vez esto como hoy, que me están invitando por la historia que viví con mi hija. Entonces siento que definitivamente la historia no puede quedar callada, ujú, no puede ser simplemente, así como hice el video de, bueno, y me voy, chao. Ajá. No puede ser como, ya regresé, ¿verdad? Ajá. ujú. Creo que la historia merece ser contada para glorificar el nombre de Dios, Ujú. Así es. porque definitivamente la recuperación fue absoluta y completa y fuera de todo, o sea, con decirles que está de alta en todo, Ujú, hasta, o sea, no va a psicólogo, no va a nada, no tiene medicamentos de nada, o sea, es perfecto, o sea, está como si no hubiera sucedido. Ujú. Entonces, siento que la historia está para ser contada. Eso es lo que estoy haciendo cuando me están invitando un poco. Y tengo una enseñanza que he estado compartiendo en algunas iglesias que me han invitado, que se llama Perseverando en la Fe, y ujú, hablo un poco más sobre el tema de adorar durante la prueba, que es mm, diferente a orar. ujú, Ujú. Eh, yo oraba mucho, pero no estaba adorando. Estaba orando enojado, ¿verdad? ujú. Estaba orando Ujú. recordándole a Dios las promesas. Sí. Ajá, reclamando. Ajá, o sea, Ujú, yo oraba como, y Señor, tú eres poderoso, y Ajá, tú eres, ¿verdad? ajá. Y es diferente orar que adorar en la prueba. Entonces Ujú, tengo una enseñanza que el Señor me ha dado muy linda sobre perseverar en el espíritu y ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Y ujú. eso es lo que he estado compartiendo y siento que ha sido muy bonito porque la gente me ha llegado y me ha dicho, wow, esto tengo que cambiar mi actitud. Estoy ujú. pasando por un problema económico y tengo que cambiar la actitud. Me está faltando eso. Ok. Entonces siento que estoy ahí, pero sí es difícil porque no sé todavía
¿qué va a pasar conmigo? Ujú. Volver a un ministerio de niños es difícil ya, entonces, no sé, creo que es una nueva etapa. Tal vez ya con chicas adolescentes sí me interesa tal vez un poco explorar la parte de mamás. Y Ujú. hace poco hice un grupo de mamás intencionales en casa y tuve un grupo de mamás que hicimos por un libro juntas. Entonces siento que tal vez va más como para ayudar y empoderar mamás y ayudarles a pasar diferentes pruebas que pasan con sus hijos. Así que no sé, ahorita estoy viendo qué va a pasar. Abierta a ¿Te oportunidades. Sí. sentís presionada de alguna manera en tomar una decisión? ¿O te sentís No, tranquila? vieras que no, estoy sirviendo como voluntaria en un ministerio que no tiene nada que ver con niños. Fue el primer ministerio en el que yo serví cuando llegué a la COMU, que es Levántate, Ujú. de un ministerio de restauración. Entonces, Ujú. digamos que por ahí estoy sirviendo. Vieras que no me siento presionada, es simplemente que a mí me encantaría, porque como yo soy así, digamos, me encantaría saber que lo que estoy haciendo no es una pérdida de tiempo. O sea, Ujú. yo lo que quiero es ser como útil en el reino, quiero ser, o sea, no quiero estar ahí desperdiciándome. Ujú. Entonces, si el Señor necesita a alguien que necesita manos, yo quiero ser esas manos. Ujú. Si el Señor necesita pies, yo quiero ser esos pies. Si el Señor necesita o sea, yo no quiero que Él necesite piedras para hablar, si puede hablar a través mío. Claro. Entonces, vieras que no es una presión, es como un anhelo, es como un Ujú. deseo de poder ser útil, Claro. de volver a ser útil. Y bueno, yo sé que nosotros te lo digamos no es como la confirmación que uno espera, ¿verdad? Pero sí te quiero decir que hoy le serviste a Dios, en especial yo lo sentí mucho. Hoy Dios me ha dado, pero bueno, todos los episodios que hemos grabado han sido así como toda la parte de religiosidad, ¿verdad? Sí. Y todo el sobre espiritualizar las cosas. Ujú. Uno a veces peca de eso, ¿verdad? De Sí. que, bueno, aquí dice que amar al Ajá, prójimo. ajá. ¿A quién Que, amo, ¿a verdad? quién no estoy amando? Exacto, Ujú. a quién Ajá, odio para amar, ¿verdad? ajá, exacto. Sí, 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 sí. Sí, ha sido mucho, mucho de abrir los ojos y también como de disponerse, como dijiste al principio, ¿verdad? Sí. De disponerse, pero de verdad disponerse, ¿verdad? Y Ujú, saber que lo que viene no va a ser bonito, pero estoy dispuesta, ¿verdad? Entonces, ujú, de ahí, André, o sea, ujú. este ratito que estuviste aquí fue de servicio a Dios. Entonces, Muchas gracias. de mi Sí, parte, creo yo que soy sí. súper agradecida con vos, de Sí, verdad. no, la idea es eso, que el Señor vaya usándolo, las oportunidades que van apareciendo para poder ser útil en el reino. Esa siempre ha sido mi oración. Desde antes de llegar a Kids, siempre mi oración ha sido, Señor, quiero ser útil en el reino. Ujú. Y no necesariamente tiene que ser enfrente de un micrófono, no necesariamente tiene que ser con 80 servidores a cargo, ni Ujú. cuántos niños atendimos, sino que puede ser como en Levántate, que es como behind the scenes ahí. Ajá. Y está bien, o sea, pero Ujú. sí es importante ser Ujú. útil en el Ujú. reino y no solo para mí misma. Sí, no. Es que Ujú. tengo tanto, André, en la cabeza. Em, ¿Qué le dirías a un papá, a una mamá como yo, que cree que todo va a estar bien, que Ujú, cree que sus hijos van a estar bien? Yo ujú. lo pienso. Sí. Digamos, yo hoy por hoy, yo no, es más, tengo la fe y la convicción de que Dios me cuida de mi Ujú, familia, pero yo sé que no estoy exento a que ujú, algo malo suceda. Lo hemos hablado aquí en sí, el podcast de diferentes maneras, de que haya una muerte, de que ujú, algún accidente. Ujú. ¿Qué le dirías a los papás o a los seres humanos o cualquier ser humano que esté escuchando esto? ujú, ¿Qué le dirías con respecto a que vivir el presente y qué actitudes puede tomar con respecto a la vida ujú. en términos de que no somos para siempre, Sí. de que no estamos exentos de que nos pasen cosas, independientemente de mi nivel de espiritualidad o no, Ujú. o si yo asisto a una iglesia o no? Ujú. Sí. ¿Qué le podrías dar en un consejo? Vea, Uno, varios. créasen, Ujú. créasen de verdad, pero, o sea, asegúrese que usted se cree que Dios ama a sus hijos más que usted, Ujú. pero créaselo. Porque yo Ok. siempre dije, Dios, claro, ama a mis hijos, claro, Dios es amor, Dios ama mejor que yo, entonces Ujú. va a amar a mi hija. Pero llegó un momento en que yo decía, o sea, yo no la haría pasar por esto, Señor. Entonces, digamos, no sé, yo creo que sí la quiero un poco más. Qué raro que es tu amor, Dios. Exacto, porque tu amor duele. No, no, a ver, Ujú. pero yo creo que en el momento en que yo logré entender y decir, Señor, te creo, Ujú. la amas más que yo.
Y si la ama de verdad más que yo, no importa lo que ella esté pasando, Dios siempre va a ser suficiente y mucho mejor que yo. Okay. Eso fue una lección que yo aprendí en ese momento y que hoy yo pienso, en ese momento era tan importante creerlo. Uh-huh. Porque es lo primero que venía a mi mente, como, bueno, no, y si mejor hacemos esto, y es que si el Señor no me sigue respondiendo, ¿para qué sigo orando? Mejor yo lo cojo en mis manos. Y es frustrante porque no puedes hacerlo. Pero en el momento en que logré entender que el Señor la ama más, el Señor no la quiere ver sufrir, me empecé a abrir los ojos espirituales y empecé a ver que nos había abierto puertas con doctores increíbles que tienen la agenda cerrada, digamos, que no me explico cómo, porque era la primera vez que yo dejaba de trabajar, siempre hemos trabajado los dos, y en este periodo fue la vez en que yo dejé de trabajar, quedamos con un salario y multiplicamos los gastos, porque el seguro no cubre temas de salud mental. Entonces, era rudo, digamos. Decime cómo logramos superar eso, solo Dios. Entonces, en el momento no lo veía, pero hoy yo digo, el Señor sí siempre se mostró más amoroso con ella y cuidó cada uno de sus detalles porque nunca le faltó nada. Si necesitamos ir a una terapia, si necesitamos ir a un doctor, si necesitaba una medicina, siempre tuvimos la provisión. Dios siempre la amó más de lo que yo la podía amar. Okay. Entonces creo que un papá se tiene que creer eso full, porque uno lo dice, pero hasta que no está ahí, uno dice, sí, Dios la ama más. Qué increíble, sí, es rudísimo. Tengo 2 preguntas de seguimiento. Sí. Si tuvieras que devolverte a esa llamada como de ese lado, sí. ¿Qué le dirías a Ale? Cuelgo. No la contesto. Cuelgo. Y le digo, Señor, piénsalo bien. Estamos a punto de destruir mucho. No, ¿qué le dirías a Ale? ¿Qué le dirías a tu esposo y a tu hija? ¿Cómo los prepararías? O no, simplemente ¿qué palabra o qué gesto harías antes de arrancar esa llamada? Creo que a mi hija mayor le diría que la amo igual que a su hermana. O sea, como sepa que vamos a entrar como en un puente oscuro. Estoy sosteniendo su mano, aunque no me vaya a ver. Ahí voy a estar de tu mano. No me vas a ver, pero te estoy sosteniendo y te amo igual. Igual, porque sí siento que en esos momentos no te queda de otro. Muchas veces no pude estar cuando ella me necesitaba. Y si quiero, me hubiera encantado, se lo dije 1000 veces en el proceso, pero creo que me hubiera encantado decírselo en ese momento, desde antes, no cuando empecé a ver que lo estaba resintiendo. A mi esposo le diría, o sea, no cambie nada. Okay. Porque mi esposo tiene la actitud y la personalidad exactamente contraria a mí. Entonces, por todo lo que yo me preocupé, él descansó. Y creo que es lo que yo muchas veces en el momento me enojaba. Entonces yo le decía, pero, a ver, preocúpese igual. Preocúpese, si yo estoy llorando, usted debería estar gritando. O sea, gritemos los dos. Pero él siempre con aquella paz, con aquella confianza, con aquella serenidad de confiar en Dios tan impresionante, que lo que le diría es, no cambie aunque yo le diga que tiene que cambiar, ¿verdad? O sea, siga, haga lo que usted va a hacer, haga lo que usted va a hacer. Porque aunque en algún momento me quería enojar con él, porque yo decía, pero es que la verdad es que él corrió conmigo igual. El tema es que el apego era conmigo. Pero para yo poder atender ese apego con ella, él tuvo que encargarse de todo lo demás. Tiene que estar ahí. Claro. Mi otra hija. Entonces sí siento que impresionantemente, y si ve esto va a decir, wow, porque no se lo he dicho, se lo voy a decir hoy, no cambié nada. O sea, fue el mejor amigo, el mejor compañero, o sea, no cambié nada. Qué lindo. Sí. Qué bonito. Eso es lo que le diría a mis hijos. Bueno, y a Ale... Ale. Uy, no sé, de verdad. Creo que, creo que simplemente le diría como lo que le dije todo el proceso en camas de hospital, le dije 1000 veces en las ambulancias. Siempre le dije, valiente, Ale, valiente. O sea, vamos valientes. Y ella era muy valiente, ¿no? Y bueno, no les conté que después les iba a decir lo de la tela. A Ale cuando hacía telas yo siempre le decía, agárrese duro. Y ese siempre ha sido ahora
vacilando, siempre que se baja el carro, siempre le digo, agárrese duro. Y ella se ríe porque es como, ay, mami, ¿verdad? Cuando llegamos al mundial, las que le ganaron fue porque hacían aerodinámicos, que es que se zafan de la tela, hacen alguna maroma y cuando ya van a caer al suelo se vuelven a agarrar, ¿ok? Entonces, claramente Alexa tuvo puntuación perfecta técnica, pero nunca se soltó. Entonces, ella hace sus trucos bien, pero ella siempre bien agarrada, porque la mamá le dice, agárrese duro, ¿vale? Claro. Y cuando estábamos con otras mamás, las otras mamás me decían, no va a ganar porque vos le dijiste, agárrese duro, ¿verdad? Y la verdad es que yo le dije, que nunca gane, o sea, pero que nunca se suelte. Y definitivamente a Ale sería eso, agárrese duro, tal vez ya no de la tela, sino agárrese duro de Dios. Agarrémonos duro, 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 porque definitivamente solo ahí, agarradas de Dios, orando y creyendo que Él iba a tener algo bueno para nosotras, es que se puede ser valiente. Porque es un valiente espiritual, no era un valiente físico, lo que yo le trataba de inspirar. Chivísima. Sos una guerrera vos. Sí. No. Sí. Pero mira, una guerrera que viene aquí sangrando por todos lados. Sí, es que sos una guerrera. Así andamos con todo expuesto. Duro, Exactamente, sí. Andre, y la otra que tengo ahí, que me acabo de acordar, y yo siempre estoy, porfa que no se me vaya, porfa que no se me vaya, porque yo soy demasiado así, ¿verdad? Que en el momento. Sí. ¿Qué le dirías al personal médico? Sí. ¿Qué le dirías? Porque yo he escuchado historias de historias. Y yo creo que yo soy una persona agresiva, pero yo soy demasiado paz y amor. Pero en el momento en que a mí me le hacen un pedo a mis hijos, yo no puedo hablar por ese momento. Obviamente, Dios estaría trabajando ahí y respaldándome. ¿Qué cosas pasaban cuando vos llegabas en ambulancia al hospital? Porque se me vino... Me lo menó mi esposa aquí, Dios, porque ya me acabo de acordar. Sí. ¿Qué cosas pasaban? Eso me interesa mucho que la gente escuche. ¿Qué cosas pasaban cuando vos llegabas con tu hija? Porque es una enfermedad mental. Sí. ¿Qué cosas escuchaban? ¿Qué cosas se decían? ¿Qué cosas les decían a ustedes como familia? ¿Y qué le dirías al personal médico hoy? De los que te dieron alguna mala palabra, no sé. Es triste porque teníamos los medios para darle muy buenos doctores en lo privado. Y esas personas fueron espectaculares, que hoy en día les mando hasta las fotos del mundial y por WhatsApp y ellas como, wow, ¿verdad? Pero sí tuvimos problemas, digamos, fue difícil llegar a cuando la primera vez que ella yo decía, tenía desmayos. Durante los desmayos, meses después, empezó a tener convulsiones. Pero es convulsiones como decir epilépticas, pero no son, porque su cuerpo está respirando perfecto, su corazón no se está yendo más rápido, es solo como fuerte visualmente para uno. Porque uno lo primero que piensa es no estar respirando, en verdad necesita oxígeno. Me acuerdo que esa primera vez llamamos a la ambulancia y la ambulancia nunca llegó. Nosotros al final, como 15 minutos después, nos llevamos a mi hija en el carro y dice la persona que estaba en mi casa que llamaron y dijeron, ¿todavía necesitan la ambulancia? No. O sea, yo dije, bueno, que teníamos el vehículo para ir. Íbamos como locos. Y ella iba mal, sí. Cuando llegamos al hospital y entramos con ella, bueno, esa primera vez nos atendieron, le pusieron los cositos, ¿verdad? Que del corazón. Y ella se veía así brincando y se veía tum, 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 o sea, perfecta. Y entonces inmediatamente el doctor me volvió a ver y me dijo, ella tiene ansiedad conversiva, ¿verdad? Y entonces yo le dije, sí. Y me hace, no tiene nada. Le quitó los cosos y me dijo, váyase, ya no hay nada que hacer por ella. Y yo dije, ¿cómo? Yo la veía así. Y yo, ¿pero cómo me la voy a llevar así? Llévesela, no hay nada que podamos hacer y no tenemos espacio y ella, así se le quitará en algún momento, usted ya sabe cómo es. No. Y yo, no me voy a ir hasta que yo no sepa que realmente no tiene nada. O sea, aparte de luchar con lo que estaba pasando con tu vieja, con lo que está pasando entre vos, tenías que también luchar contra el personal. Sí, porque el problema también, yo entiendo que ellos eso lo ven, bueno, y después entendí, porque conocí muchas mamás ahí que estaban en el mismo problema. En ese momento, con todo lo de después de COVID, era normal que los chicos estuvieran, bueno, si yo les contara cómo estaba psiquiatría, todo, o sea, realmente el tema de la ansiedad en los niños fue fuertísimo. Entonces, había muchas mamás ahí que estaban en lo mismo, entonces conocí, pero yo me enfrenté a una realidad diferente ahí, porque yo decía, no, el problema con la ansiedad conversiva es que como son temas físicos, pero son reales, no es como que me duele el brazo y no sabes que te duele, no, es que la ves desmayarse, la ves
convulsionar, la ves. Entonces, No responden las piernas. ajá, no le responden las piernas. Entonces, había que estar haciendo exámenes para saber que, bueno, sí, pero no es lo que, podría hacer esto, pero vamos a descartar, ¿ves? Entonces esa vez yo les dije, no, yo necesito saber, porque tenía también otros síntomas fuertísimos que ni para qué compartir, porque si no, los mamás que no están pasando por eso se pueden asustar. Y yo dije, no, hay que hacerle un TAC. Ahí trabaja una amiga mía que es cristiana y todo, y ella me ayudó un montón, y ella consiguió que nos hicieran el TAC, pero ¿por qué así? ¿Por qué con una pata, digamos? Sí. Entonces, al final hicieron el TAC y me dicen, sí, no tiene nada, es conversivo. Entonces, ya por lo menos yo me voy para mi casa sabiendo que es esto, ¿ok? Pero cuando ya volver a hacer estas cosas, y ya veíamos que tal vez era el día que le hizo 3, 4 seguidos, que digamos eran 40 minutos convulsionando, o sea, ya era demasiado. Entonces, nos fuimos porque dijimos, no, tal vez ahora sí. A ver, de ese a ese podían haber pasado 9 meses, 8 meses. Entonces no sabíamos si tal vez había evolucionado en algo más malo. Y con vernos así, con ella entrando así, nos decían, conversivo, ¿verdad? Entonces era súper difícil porque sentíamos que sí, nos sentíamos muy solos de qué hacemos. Por dicha teníamos muchas veces nos tocó de ir a la privada, ¿verdad? Que ya sabíamos que era conversivo, pero es que, ¿qué haces? O sea, y la doctora de llegar y decir, la doctora Dale sí llegaba ahí y le decía, póngase los tenis, que usted no, aquí esto está bien. Entonces, no, es que yo estoy débil, no puedo ir a tu consultorio. La espero en 10 minutos. Pero era así, furiosa. Y es buenísima porque es furiosa. Entonces, en 10 minutos, levántese, quítenle todo. Pero de ahí, eran como diría mi esposo, ya el daño estaba hecho, ¿verdad? Porque en una clínica privada usted está 1 hora y ya, el daño está hecho. Sí, claro. Entonces yo sí siento que nosotros lo podíamos costear, pero ¿cuántos niños no lo pueden costear? Yo no sé si ustedes saben, no le pasaba a mi hija, pero los niños cuando están en guerra, hay un documental horrible que yo vi, no sé por qué, de los niños que están en guerra, se duermen y no se despiertan hasta que termina la guerra. Pero ellos siguen comiendo y siguen viviendo, pero están dormidos. Del estrés simplemente se quieren desconectar. Entonces imagínense mi hija, cada vez que se desmayaba y yo decía, ¿y si no se vuelve a despertar? O sea, eran esas cosas que yo sé que hay mamás que pasan tan terribles. Y también otra cosa interesante del cuerpo, a ustedes que les gusta todo esto del cuerpo y eso, los chicos que están en ese proceso tan estresante donde la mente les está diciendo, estás bajo ataque, solo sobreviva, que era lo que mi hija pensaba a su mente, está COVID, estás bajo ataque, solo sobreviva, te tienen crecimiento. Te tienen crecimiento completamente. Entonces, eso también, imagínate lo que afecta eso en el cuerpo, ¿verdad? Claro. Entonces, ahora, cada vez que crece, es toda una celebración, ¿verdad? Claro. Porque 1 centímetro es wow, ¿verdad? Porque el cuerpo ya no está en alerta. No está en alerta. Eso es parte de saber que ya está sana, ¿verdad? Pero ¿cuántos niños no saben? Porque para saber esto, era realmente, un doctor privado, iba al doctor privado 2 veces por semana. No todo el mundo tiene esa posibilidad. Y en el hospital de niños me dijeron, cuando yo les dije, no, pero yo necesito, bueno, entonces llámeme a un psiquiatra, ¿verdad? Cuando me querían sacar así, sin cama, sin nada. Y entonces me decían, bueno, saque la cita. Y fui a sacar la cita y me la dieron 2 años después. 2 años. O sea, en 2 años mi hija se sanó. Entonces es muy doloroso, por eso les digo que tal vez el Señor está poniendo en mi corazón el dolor por las mamás, que antes tal vez tenía por los niños y me lo está transformando un poquito por las mamás, porque así como yo siempre fui una líder que amaba a sus servidores, es más, puedo decir que amaba más a mis servidores que a los niños, o sea, me encantaba amar y acompañar a los servidores para que sirvieran a los niños. Y creo que los servidores se están viendo un poco reemplazados por las mamás. Y creo que si las mamás las cuido y las acompaño y las ayudo y las empodero y les recuerdo lo que dice Dios, pueden ser mejor mamás. Entonces creo que el Señor está ahí haciendo como ese cambiecito. Y esa es una necesidad gigantesca en este país, gigantesca. Esa situación que te comentaba de mi prima, ¿verdad? De que ella estuvo ahí en el hospital y todo, me comentaba situaciones que uno no se imagina que hay. Sí. ¿Verdad? Sí. Es fuerte. Bueno, y es que la pandemia, como decís vos, nos afectó a todos. En el caso, yo me acuerdo, yo desde pandemia yo no veo noticias. Sí. Y me acuerdo demasiado porque llegaba Noah, mi hijo mayor, y empezaba, papá, ¿viste cuántos muertos y cuántos, no sé qué? Y yo, mae. Pues, bueno, perdón, no le digo mae, ¿verdad? No, pero yo por dentro yo decía,
mejor voy a hablar con tu mamá para que no te ponga noticias. Ajá. O sea, porque para mí era una huevazón. Claro. Sí, O sea, sí, porque sí. yo tras de eso ya todo el mundo estaba pendiente y viste que tantos muertos y los pantallazos de las historias que Ajá. subía el Ministerio de Salud de cuántos Sí. muertos. Y Sí, sí. yo bloqueaba todo. Ujú. Ay, sí. No, si es pudiéramos claro. devolvernos también diría eso. Apague la tele. Sí, claro. Quiten Ya la luz. adicional, nada adicional. Ya Quiten tenías la luz. demasiado, claro. Sí, quiten Sí. la luz, lo diría. André, ¿cómo se sentía esas clases de spinning? ¿Cómo se Sí. sentían? Porque hay memes de todo eso de spinning, ¿verdad? Que el cuarto seguro, como decís vos, el cuarto oscuro, las luces a full, música full, y vos ahí full de tus fijo emociones. sí, Sí. o sea. ¿Cómo era ese escape? Ese escape, y es que por eso lo vacilo, porque digamos, ese sería cero mi deporte Ujú. y volvería a cero. O sea, era de verdad, yo me imagino que seguramente escuchaban mis gritos y me veían a mí así y decían, esta madre va al doble de todos. O sea, el profesor decía 12, Andrea puso 20, ¿verdad? Pero realmente era un escape donde yo sentía la necesidad de que yo tenía que ir a esa clase a gritar. Ujú. Y me acuerdo que habían varios profes en ese gimnasio y yo escogía el profe que sabía que era más loco y más gritaba porque sabía que ese era el que Necesitabas. el que yo podía gritar y el o sea, no me veía, no me escuchaba, Ajá. ¿verdad? Sí creo que era un escape importante, importantísimo, porque no solo me permitía como gritar, sino que era soltar física y emocionalmente. También tenía mis conversaciones con Dios. Me acuerdo que Ujú. muchas veces en esa religiosidad empezaba, bueno, Señor, si hago esto hasta, ¿verdad? Voy a pensar que si logro esta clase así, 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 voy a pensar como que es la meta donde Ale se sana, ¿verdad? Entonces la daba así como todo. Yo no sé cómo no me desmayé, o sea, porque Sí. era de salir mal, alguien que nunca ha hecho ejercicio y empieza a hacer esa loquera. Pero sí me acuerdo que esas clases de spinning eran mis tiempos con Dios como para desahogarme y decirle, Señor, no puede ser, o sea, ya, estoy enojada. Ujú. Soltaba físicamente muchísimo sin darme cuenta porque yo como muy, ¿verdad? Sin saber mucho cómo funcionaba mi cuerpo, realmente me sentía más liviana Ujú. Ujú. y definitivamente tenía más energía para afrontar el día. Entonces siento que por ahí esa clase de spinning era importante. Ujú. Realmente era un momento en el que lo hacía, pero siempre pensando como, ¿verdad? Porque era como, y si tengo que volver y tenía que tener el teléfono a mano y todo eso, Ujú. pero empecé a decir, no, esa hora la tengo que tener y como decía la doctora, ve a ver qué hace su esposo con la Ujú. chiquita, Sí, claro. usted se tiene que dar un tiempo. Sí. Y me lo daba porque sabía que durante el día iba a estar un poco más cansada. Así que sí, me sirvió muchísimo. Ahora estoy tan feliz, estoy en otra etapa. No. No lo necesito. Ahora Sí, sí, estoy sí. camino mucho. Camino muchísimo y me encanta porque puedo escuchar podcasts. Ahí yo he Ajá. puesto a Ahí vi ustedes a la... veces, los comparto. Me gusta caminar, pero sé que ya por mi edad, creo, ustedes son los expertos, tengo que empezar a hacer más como de pesas, ¿verdad? Fuercita. Porque ya, o sea, ni caminando 2 horas bajo 1 miligramo. O sea, estoy pegada, dijo. Ujú. Pero ahora es cuando ya tengo más el espacio. En mi caso son muy deportistas. En realidad soy yo la que tiene que ponerse a tiro. Pero qué importante que es buscar esos espacios de compasión. Bueno, De sabes, drenar. hablando de los Ujú. deportes, mi hija mayor, si ustedes me preguntan cómo reaccionó a esto, Ujú. reaccionó enfocándose en el deporte. O sea, Era su ella escape. siempre ha sido súper deportista y en este periodo ella nunca estaba en casa porque estaba full haciendo ejercicios todo el tiempo. Ujú. Y qué Entonces, importante, bueno, ¿verdad? Porque al es final, un... por lo menos era eso y no alguna otra cosa que le podía haber Claro, hecho daño. claro. Bueno, qué rico ese escape del ejercicio, que Sí. tanto vos y tus 2 hijas, no sé en el caso de tu esposo, sí, probablemente igual de fijo, de Sí, se hace mínimo. ejercicio. Sí, no, Ah, me refiero como que en ese entonces igual él buscar buscaba, me Ah, imagino, ese sí, escape, sí, ¿verdad? sí, Entonces, sí. qué rico poder encontrar por lo menos una salida de ese Claro, estrés, hasta para orar, como decías vos, era mi tiempo con Dios. Sí. claro. Y no, o sea, increíble. Ande, muchas Sí. gracias, de verdad. No. Muchísimas gracias. Fue un espacio, pero riquísimo. De verdad, Muchas gracias. aprendimos mucho. Yo aprendí un montón. Sí. Y a todas las personas que llegaron hasta aquí, siempre decimos que si llegan hasta acá es porque hay algo pasando, ¿verdad? Ujú. Y es
tan importante no sentirse solos, aunque sea escuchándolo en un podcast, escuchando a alguien que está pasando por una historia tal vez similar a la que hay personas pasando, que se sienten, tal vez no es la misma situación, pero sienten ese puente oscuro por el que están pasando, ¿verdad? Y les recordamos que no están solos. No están solos. No están solos, exactamente. André, un último consejo para la gente que nos escuchó. ¿Qué quieres dejarle a la gente? Preparémonos para las pruebas. Preparémonos. La vida cambia rápido. Siempre hay pruebas difíciles en la vida. Y en los momentos buenos hay que prepararse. Esos son los momentos buenos, hay que prepararse para que cuando llegue la prueba estén con esa fortaleza espiritual que, a ver, no es suficiente tampoco, pero por lo menos sí conoces al Dios real, sí conoces al Dios de amor, sí conoces a un Dios de esperanza, sí conoces el poder de Dios en tu vida. Yo sentí los abrazos de Dios 1000 veces, y en medio de la prueba se los añoraba y se los pedía y se los reclamaba. Pero si yo nunca hubiera tenido esos tiempos de oración en el que sentía el abrazo de Dios, en medio de la prueba no hubiera sabido pedirlos, no hubiera sabido que existían. Así que creo que prepararse para la prueba es importante y estar bien, física, emocional, espiritualmente, sí, buscar ese bienestar con tiempo. Claro, bueno, importantísimo. ¿Y cómo hace la gente para encontrarte en redes sociales? Ok, bueno, vea, es un Instagram que tiene mucha gente y poco contenido, pero porque lo borré. Es Andre-Kids y sí, vamos a ver si sigo posteando más. Es que también es eso, ¿verdad? No sé qué es lo que la gente quiere escuchar ahorita, si quiere volver al tema de ministerios de niños, si no, entonces estoy ahí tienen que seguirme y tenerme paciencia, a ver qué. Pero sí, mandarme mensajes de qué es lo que quieren que suba. Okay. Y entonces voy a estar, sigo por esa red social. Perfecto. Muchas gracias entonces, Andre, de verdad. Valoramos muchísimo tu tiempo. Te agradecemos de nuevo por estar acá. Seguí siendo mi pastora. No lo digo con ningún afán de nada, es que yo así lo siento. Sí. Como yo me fui de Kids bajo tu mando, así me siento. Muchas gracias, André. Bueno. Le agradecemos a Dios por tu vida, la vida de tu familia. Yo sé que es una familia lindísima. Y que Dios los bendiga mucho. Sí, muchas gracias, de verdad. Gracias. Estamos por muy ilusionados de ver cómo se va desarrollando ese propósito de Dios en la vida tuya y la de tu familia. Amén. Sí, así. Perfecto. Y bueno, nos despedimos con esto. Recuerden que el cuerpo es para moverse, para sentirse vivos. Estamos para servirles y recuerden desde ya, en este momento, si llegaron hasta acá, suscríbanse en nuestras redes sociales, en YouTube, en TikTok, en todo. Aparecemos como @vivopodcastcr. Y nada, un abrazo a la distancia, que Dios los bendiga. Gracias. Chao. Chao.